Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, la reelección presidencial de Evo Morales en Bolivia y nuestro hashtag numeral Más de Evo. Bienvenidos. Tengo la obligación de defender la economía nacional, defender la nacionalización. Democráticamente y especialmente estamos mejor económicamente. Eso es la lucha del pueblo boliviano. Hemos acordado de que vamos a seguir trabajando para lograr un proyecto de unidad. Buscamos aglutinar a la oposición bajo nuestra visión y programa y alternativa de gobierno. No hay quien delinee, no hay quien maneje a la oposición, no hay quien organice a la oposición. ¡Que viva nuestra querida Bolivia! ¡Que viva el pueblo boliviano! Bueno, para hablar de Evo Morales en Bolivia, en el set de Canal Capital, me encuentro con César Ferrari, doctor en Economía, profesor de la Javeriana, Jan Basset, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad del Rosario, Rodolfo Vega, presidente del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, y Esteban Nina, profesor de Ciencias Políticas de la Javeriana. Debería decir un poco las nacionalidades, porque en este caso sí, digamos, importa, ¿no? César es peruano, Esteban es boliviano. ¿Cuántos años lleva acá, Esteban? 15 años. ¿15 años ya? Sí, sí. Ah, bueno. No, nunca nos habíamos cruzado en las universidades. Rodolfo, eres de la comunidad indígena Cancuamo. ¿De dónde es la unidad? Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Nevada. Y Ian es especialista en la región andina. Antes de comenzar, yo quería hacerle una pregunta sobre todo a César y a Esteban. En Colombia se conoce muy poco de Bolivia. Y esta es la primera vez en 2 años que vamos a hacer un programa solo de Bolivia. Mi pregunta es, ¿el resto de los Andes nos conoce tan poco a nosotros como nosotros lo conocemos a ellos, Esteban? Sí, y yo creo que es porque Bolivia no tiene límite con Colombia. Es decir, la mayoría de los bolivianos que salimos a buscar trabajo o estudios, salimos a Argentina. Hay 500.000 bolivianos en Argentina, en Chile otro tanto y en Brasil, y muy pocos en Colombia, a pesar de que el convenio Andrés Bello, que permitía en teoría el flujo de académicos y por educación, y que al final no se llevó a cabo. ¿Y cuál es tu impresión, César? ¿Cuánto nos conocen en Perú, por ejemplo? No, yo creo que en Perú sí se conoce bastante de Colombia, y creo que en Colombia también se conoce bastante de Perú. Creo que conocemos poco de Bolivia desde Colombia. Creo que conocemos más a Bolivia desde Perú, porque también es un país vecino, y hay una frontera extensa, y hay comunidades que van de un lado para otro y que son las mismas comunidades étnicas. Pero definitivamente se necesita mucho más conocimiento mutuo, porque
una de las posibilidades que no ha logrado concretarse esta integración que tanto se han anhelado, muchas veces ha quedado en el papel por falta de conocimiento mutuo de los países y de sus gentes. Y Ani, tú que conoces toda la región, ¿cuál es tu impresión? ¿En qué países, digamos, hay una sociedad mucho más dispuesta a conocer, digamos, del resto de los vecinos de los Andes? Yo no sé, es un poco difícil, pero yo creo que hay un tema de vecindad acá que es importante, efectivamente. Si sabemos tan poco de Bolivia y en Bolivia de Colombia, es que es un poco los dos extremos de la cordillera de los Andes, entonces son países que viven muy lejanos y separados el uno del otro, ¿no? Y en Colombia conocemos mucho más de Venezuela y de Ecuador porque son los vecinos inmediatos, un poco más de Perú porque es vecino, aunque no hay tantos contactos, pero ya Bolivia es bastante lejano realmente, ¿sí? Bueno, les propongo que miremos una nota sobre Evo. Miremos un perfil de Evo y volvemos con el análisis. Primero decían, este indio no dura 6 meses. Ahora dicen, este indio se quiere quedar 50 años. Evo Morales repite esta frase cada vez que lo acusan de querer perpetuarse en el poder y de haber construido el gobierno elegido más duradero desde los años 50 del siglo XX en Bolivia. El pueblo ha decidido nacionalizar y yo cumplí. Por eso tenemos una economía con soberanía. Evo Morales Ayma, presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, nació el 26 de octubre de 1959 en Izalabi, Cantón Orinoca, muy cerca del lago de Oruro. Descendiente de una familia aymara, nación indígena que tiene como pilares fundamentales en la formación de toda persona 3 palabras sabias: ama suá, no seas ladrón; ama aquella, no seas flojo; y ama ulla, no seas mentiroso. Evo desde niño trabajó en tareas agrícolas y era el encargado de cuidar a su rebaño de llamas. Para realizar estudios trabajó de ladrillero, panadero y trompetero. También mostró sus dotes de buen futbolista. Cursó el ciclo medio en el Colegio Beltrán Ávila de Oruro. Su formación posterior estuvo delineada, como él mismo lo señala, en la Universidad de La Vida. En 1982, el altiplano boliviano sufrió una de las mayores sequías en toda su historia, que obligó a miles de familias como los Morales Ayma a buscar nuevas tierras. Migraron hacia Chapare, Cochabamba. En 1983 lo nombraron en su sindicato secretario de Deportes. Fue su primer cargo sindical. Ascendió rápidamente de cargo. En 1985 fue nombrado secretario general de su sindicato. Desde 1988 es secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba y desde 1996 ejerce el papel de presidente del Comité de Coordinación de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. En 1997 fue elegido diputado uninominal, con una mayoría aplastante de votos, por la circunscripción 27 de Chapare. Sin embargo, en enero de 2002, los partidos neoliberales lo expulsaron del Congreso Nacional. En las elecciones generales de junio de 2002, el movimiento al socialismo, liderado por Evo, rompe con todas las estructuras partidarias de Bolivia, al lograr el apoyo de 581.884 votos y la obtención de 36 congresistas, expresión viva de la Bolivia multicultural y pluriétnica. Desde las elecciones municipales de diciembre de 2004, el movimiento al socialismo se convirtió en la primera fuerza política del país. A Evo Morales Ayma no solo le acusaron de ser terrorista, guerrillero o narcotraficante, sino que se desató una campaña de satanización, criminalización y penalización a los movimientos socialistas de su conjunto. A pesar de esa campaña en su contra, no pudieron con el líder boliviano. A partir de las elecciones del pasado 12 de octubre en Bolivia,
Bolivia, Evo rompió con todas las proyecciones políticas al vencer con un 59%, seguido de Samuel Doria con 18%, Jorge Quiroga 10%, Juan del Granado 3% y Fernando Vargas con un 2% de los votos, así convirtiendo a Evo Morales en el primer presidente indígena de Bolivia y América Latina. Esteban, ¿qué explica que haya ganado Evo otra vez? Los resultados económicos y sociales. Pues los indicadores macroeconómicos lo dicen, la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, que hace monitoreo de las variables macroeconómicas, dicen que, pues, que se triplicó en estos 8 años de gobierno de Evo Morales el PIB per cápita, y eso se traduce en la capacidad adquisitiva de la gente tiene empleo. Por ejemplo, a final de año van a tener doble aguinaldo, es decir, un sueldo adicional. Y los programas sociales, resultados sociales, para atención de niños, por ejemplo, hoy está empezando a entregar los subsidios de $200 a todo niño que aprobó el curso, atención a mujeres jóvenes en estado de embarazo y lactantes, y un subsidio universal a todos los adultos mayores. O sea, es decir, estos resultados económicos sociales que lo percibe la gente se ha traducido en el voto el pasado 12 de octubre. Pero ¿hay milagro económico en Bolivia, César? Yo no creo en milagros, y menos económicos. O sea, creo que hay realidades. Bolivia ha pasado, al igual que casi toda América Latina, por una etapa de buenos precios internacionales, particularmente de hidrocarburos. Es un gran exportador de gas natural, pero también es un país polimetálico. Y los precios internacionales de los metales y los minerales y los hidrocarburos han estado muy elevados. Y eso ha coincidido durante la mayor parte del gobierno de Evo. Eso le ha generado grandes ingresos fiscales. Además, ha sido un tipo realmente prudente en el manejo de sus relaciones internacionales. Comenzó muy belicoso, pero después sus relaciones con Brasil, que es su principal comprador, han sido en el fondo bien manejadas. No ha habido rompimientos y eso le ha generado unos ingresos crecientes, que es con los cuales ha financiado los subsidios, y eso es lo que le ha permitido esta inmensa popularidad, que es lo que tiene, que le permite ganar en la tercera vez casi nuevamente por 60% de los votos. Pero eso no es un milagro, eso es en todo caso un milagro de la recuperación económica después de la gran recesión, y que es lo que se está viendo actualmente. Pero tampoco, y eso sí quisiera ser claro, tampoco creo que va a durar mucho tiempo, porque estamos comenzando la declinación de los precios internacionales mundiales, y eso se va a ver no solamente en Bolivia, se va a ver también en toda América Latina. Pero, digamos, ¿cuál es la propuesta diferente de esta izquierda en Bolivia? Porque los precios, digamos, los altos precios de petróleo también, digamos, llegaron a Venezuela, y en Venezuela eso no se tradujo en resultados macroeconómicos como los que está mostrando hoy en día Bolivia, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que en Bolivia hay un mejor manejo macro, es un manejo mucho más prudente, que no se ve en el caso de Venezuela. Por ejemplo, los controles de precios han prácticamente desestabilizado la economía venezolana, y eso no se ve en Bolivia. Y eso es importante, o sea, cómo se maneja la economía es muy importante, y eso es diferente. Y un elemento adicional tal vez, digamos que en Bolivia, una de las razones por las cuales
Evo Morales pudo acumular tantas reservas y tantos recursos para financiar efectivamente los programas sociales es la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Una medida muy audaz que tomó al principio de su primer mandato, que no es una nacionalización como tal, en realidad es más la constitución de asociaciones públicas privadas, diríamos acá, ¿no? Pero muy favorables al Estado boliviano, que generaron de golpe una cantidad de recursos que antes el Estado no tenía. En Venezuela ya lo tenía antes, digamos, estaban acostumbrados a tener esos recursos y los despilfarraron. En Bolivia pues no había la costumbre de tener tantos recursos públicos y Evo Morales efectivamente los manejó de una manera muy ortodoxa. Eso está funcionando bien. Sí, sí. Y quizás la pregunta que tendría para Rodolfo sería cómo se hace para cruzar una economía con un énfasis tan fuerte en hidrocarburos con el discurso indigenista. ¿Cómo se concilian esos dos discursos? Bueno, yo creo que el movimiento indígena global taxativamente no ha dicho nos oponemos a la exploración o explotación de hidrocarburos. Lo que sí hemos dicho es que no se hace de manera razonable, de que estamos explotando y explorando para obtener riqueza sin tener en cuenta no solo la protección ambiental y de la madre tierra, sino que esa riqueza queda en unos pocos, que yo llamaría una pequeña oligarquía global que se centra en las empresas multinacionales, que son las que nos dejan los socavones, sobre todo en las regiones tan pobres como Sudamérica o como África. Entonces yo creo que el fenómeno de Evo Morales, como lo decía el amigo, al nacionalizar los hidrocarburos, al distribuir, ¿sí?, esa ganancia no solo en aquellas digamos, personas que naturalmente habían sido discriminadas en Bolivia y que representan la mayor parte de la población, que nunca habían tenido un presidente indígena, yo creo que marca un hito, que es un referente histórico para Colombia y para Sudamérica, diría que para el mundo. En ese sentido, digamos que ese beneficio que genera de una u otra manera la macroeconomía por los recursos del gas o hidrocarburos, está llegando a la población, está llegando a la gente, con algo muy importante que no se toca, porque se habla mucho de cómo maneja Evo la economía, pero no se toca cómo Bolivia ha, digamos, manejado diversas formas de economía. Yo diría que es un híbrido, ¿sí? No es una economía capitalista salvaje que está devastando los hidrocarburos de Bolivia, sino que hay una economía indígena comunitaria, hay una economía urbana de microempresas artesanales, ¿sí? Y hay una economía moderna, digamos que moderna de la que tienen todos los países latinoamericanos. Entonces, ese híbrido del modelo de economía ha empoderado incluso a aquellos territorios como los aeyus, marcas, que anteriormente no eran reconocidos por el Estado. El Estado no tenía un reconocimiento a las formas propias de autodeterminación de los pueblos. Y yo creo que ese es el referente más importante que tiene Bolivia para enseñarle a estos países que nosotros no somos una nación, somos plurinacionales, como lo tiene la Constitución boliviana. Cuando plantea, o sea, Rodolfo plantea, bueno, pero este es un referente para América Latina, Evo, y sin embargo el referente de la izquierda para América Latina no ha sido Evo. ¿Qué ha impedido que Evo se convierta realmente en un referente, Esteban? Porque estarían de acuerdo conmigo en decir que el referente de la izquierda latinoamericana ha sido Hugo Chávez. Yo no diría eso. O sea, lo que pasa es que la izquierda, los gobiernos de izquierda en América Latina, primero son muy variados. Y yo no creo que el manejo que hace Lula en el Brasil es igual al manejo que hace Chávez en Venezuela. Y en todo caso,
Lula es más representativo de la izquierda o en todo caso de la centroizquierda. Tal vez Chávez es más belicoso y más vociferante y habla más contra los Estados Unidos y en ese sentido Lula es más tranquilo. Evo, por otro lado, viene de un país pequeño, y eso también hace que su influencia sea menor. Lula viene de un país muy grande, el más grande de América Latina, y es por eso importante. Pero ni así ha logrado Brasil convertirse en líder regional, o sea, pero tiene más influencia, es más conocido. Claramente tiene más influencia, pero hay un gran debate sobre si Brasil ha logrado, digamos, conformarse como un verdadero líder en la región. El tema es que lo que sí es cierto es que Evo sí no es el referente, y uno se pregunta por qué, Esteban. Yo creo que Evo no es referente para los temas tradicionales de la izquierda. Por ejemplo, la famosa vanguardia obrera, no es bajo esos criterios y paradigmas, ni tampoco en que, aunque tiene un discurso anticapitalista, tampoco es en términos de rechazar el modelo liberal como su único punto de su mensaje, sino yo diría que es líder en un nuevo paradigma, una nueva manera de hacer política, como decía Rodolfo, desde una visión indígena. Por ejemplo, es líder en el tema de decir al Estado y al mercado, al Estado y al capitalismo, que tiene que tomar en cuenta en el equilibrio a la madre tierra, a la Pachamama. Es decir, es un argumento, un tercer referente a la madre naturaleza que ha sido sometida por los modelos desarrollistas, y es por eso que cuando él propone a Naciones Unidas que el agua sea un derecho humano, es acogido por más de 150 países en la Asamblea de Naciones Unidas, porque detrás está un argumento. Pero Esteban, así como hace eso, también habla en contra de la consulta previa. O sea, también ha hablado en contra de hacer consulta previa para explotación de hidrocarburos, que es una gran reivindicación, por lo menos aquí en Colombia. Sí. Entonces, ¿cómo se reconcilian ambas cosas? Pero para terminar, y el otro evento que se hizo en junio pasado, los grupos no alineados, en el que pues, le tocó liderar a Evo Morales. Recuerdo que en el 85 a Samper le tocó liderar el grupo de los no alineados, y esta vez lo tiene Evo Morales. Es ese referente, digamos, alternativo. Yo sé que al interior de Bolivia, ¿sí?, está yo considero como un problema de no comunicación con los indígenas de los amazónicos, por los cuales hubo el problema de la construcción de la carretera. Pero eso es un problema menor de comunicación, que yo le atribuiría a otros factores y no a esto, que es a una propuesta global de una nueva manera de hacer política, tomando en cuenta el respeto a la naturaleza a pesar de este problema del Amazónico. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Por favor, aprovechen la pausa para mandarnos sus preguntas a #INTL y las haremos aquí. Ya volvemos.